Buenos días todavía, hermanos amados, siendo las 1 para las 12, todavía estamos en buenos días y nuevamente agradecido al Señor de esta oportunidad de poder servirle, y qué mejor que predicando la palabra. Como decía un predicador nuestro, es un honor, un privilegio servir al Señor en estas condiciones. Bueno, y como ustedes esperaban también, yo creo, continuamos con el libro de Romanos. Si recuerdan, la última vez quedamos en el capítulo 3, en los primeros versículos del capítulo 3, donde, como para retomar un poco y poder después continuar, dice: Dios escogió a Israel para servirle, escogió a un pueblo específico, Israel, por medio de Abraham, para proclamar su palabra y para hacer su voluntad, pero como ya sabemos, a la luz de la palabra, Israel falló, Israel pecó, Israel se alejó de la voluntad de Dios, Israel se descarrió y por lo mismo recibieron su castigo. Ahora, una de las cosas que Pablo defiende en esta parte es que podrá haber hecho esta falla de Israel, haber hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sabrá Dios equivocado al elegir este pueblo que pecó y se alejó de él? Y justamente Pablo nos redarguye y nos contrarresta esa opinión que había en esa época, diciendo que de ninguna manera la voluntad de Dios es por sobre todas las cosas. Dios es todopoderoso, Él es soberano y Él hará su voluntad por sobre la voluntad del hombre. Y sí dejan claro que la voluntad del hombre es la que se equivoca. El hombre es quien es el pecador, el hombre es el que falla. Dios no falla, Él hará su voluntad. Pero el hombre es el que falla y es el pecador. Y dice también que pese a ser el hombre pecador, a alejarse de Dios, a querer darle la espalda y no volver su cara hacia Dios y buscarle, Dios ha tenido misericordia, Dios ha tenido amor por los hombres para darnos la oportunidad de volver a reconciliarnos con Él. Y eso lo hemos ya visto varias veces en estas prédicas que hemos iniciado con el libro de Romanos. Y ahora nos aventuramos a la mitad del capítulo 3, donde ahora Pablo nos da el punto más crucial de la fe nuestra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que retoma Pablo era que ahora empieza a salir de nuevo el nombre Jesucristo. Si se acuerdan, la última vez también habíamos mencionado que el nombre de Dios, el nombre de Cristo, había desaparecido del capítulo 2, parte del 1, el 2, y ahora recién en el 3, en la mitad, aparece, empieza a nombrar el nombre de Cristo y empieza a repetirlo varias veces. Entonces, retomando el capítulo 3, quedamos en el versículo 9, donde aquí Pablo continúa, el apóstol Pablo, no Pablo, nuestro hermano músico. Ahí viene el refrigerio. Muchas gracias por el hielo, hace harto calor. Bueno, el apóstol Pablo, si recuerdan, estaba ahí acorralando tanto a judíos como a gentiles, diciéndole que ustedes son pecadores, ustedes están haciendo mal, ustedes están juzgando al mundo y no tienen ningún derecho de autoridad, ustedes están proclamando la ley de Dios pero no la cumplen y obligan a otros a cumplirla, pero ustedes están haciendo igual o más mal que los que están pecando. Y aquí Pablo empieza ahora a redondear y mostrarles a tanto a judíos como a gentiles cuál es la opinión de Dios respecto a los pecadores, qué es lo que piensa Dios respecto a los pecadores. Ahí en el versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando dice Pablo eso, dice, ahí está, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Me imagino que Pablo dice a nosotros, los que hemos confiado en Dios, los que estamos en la iglesia.
Y cuando se refiere a ellos, se refiere a judíos, gentiles, al resto del mundo que está pecando. ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, pues. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Eso es lo que nos quedó claro en los capítulos anteriores. Y todos están bajo pecado. Aquí está viendo esa palabra todos. Yo creo que la Biblia fue la primera instancia del lenguaje inclusivo, y realmente es aquí como se respeta o se da a entender qué es lo que a quién incluye. Cuando dice a todos, es a todos los hombres, desde el primer hombre Adán hasta el último hombre que haya sobre esta faz, todos han pecado. No se salva ni uno solo. Y eso nos va a quedar claro en los próximos versículos. Dice ahí, están todos bajo pecado. Bajo pecado, en el fondo quiere decir que estamos bajo la influencia del pecado. Y estamos esclavizados por el pecado. Y dominados, obviamente. El pecado no nos deja volver a Dios, no nos deja hacer lo que nos realmente cumplir la voluntad de Dios. El pecado nos esclaviza y nos aparta de Dios. Es una de las cosas que está dando a conocer Pablo con estas pequeñas palabras. Y ahí empieza Pablo a citar varios versículos del Antiguo Testamento donde se reseña qué es lo que significa pecador para Dios, o cómo Dios dice que es un pecador. Es esto: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay ninguno, dice Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni uno. Ni el Papa que está en Roma, ni la Sor Teresa Calcuta que alguna vez vivió en India, ni algún anciano o pastor que haya predicado en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, ni algún apóstol, ni algún misionero, ni un enviado, ninguno. Somos todos pecadores, todos. Y Dios nos deja aquí clarito. Y esto está en Salmo 14, versículo 1 al 3, y también en el Salmo 53, versículo 1 al 3. Es la referencia a esos versículos. Y no sé si se han fijado que el Salmo 14 y el 53 son calcados, son igualísimos. Anótelos por ahí, revíselos. Salmo 14, Salmo 53, son casi iguales. Y hablan de lo mismo, de que no hay ni un solo hombre que se salve que no sea pecador. Son todos pecadores. Luego, en otro convergencia u otra alusión al Antiguo Testamento, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Y eso está en el Salmo 5:9. Ese no sé si lo tengo por aquí, creo que lo anoté. No. Lo dejé aparte, pero en el fondo es sepulcro abierto. Cuando nosotros vamos al cementerio, se ha fijado que en cementerio antiguo, porque los nuevos son bastante distintos. En los cementerios antiguos, ¿se acuerdan? Están las tumbas y de repente es como que la losa se corre y uno se puede ver para adentro, y uno, por lo general, tendemos la tendencia a no mirar porque lo que hay adentro no nos gusta, no aborrecemos eso. Pero lo que hay adentro es un cuerpo que se pudrió, una carne que se putrefactó y que se descompuso. Y vamos, en los primeros inicios después de la muerte, el cuerpo se pone bastante desagradable, bastante asqueroso. Eso es lo que está diciendo para nosotros, que el pecado en nosotros significa eso. Así de mal olemos para Dios estando o siendo pecadores. Con su lengua engañan. Por más que queremos ser sinceros, ser honestos, ser verdaderos, siempre tendemos esa tendencia a engañar, a torcer la verdad de alguna u otra manera, a buscar nuestra propia conveniencia. Con su lengua engañan.
También dice ahí en el versículo siguiente, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 143. Lo mismo. Las áspides son unas serpientes que son muy venenosas y la función del veneno es atacar a la víctima y matarla. Y ese veneno es mortal. Y esas son nuestras lenguas. Nuestras lenguas, dice ahí, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Parece que a veces con nuestra palabra somos tan hirientes como lo es el veneno de una serpiente. Así de mal estamos delante de Dios. En el 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Salmo 10:7. Dice ahí, para citarlo, dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Lo mismo, con nuestra boca podemos proferir daño al prójimo, podemos destruir al prójimo, podemos incluso hasta matar con nuestra lengua. Después también en el 15 dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. Y esa es una de las cosas que yo creo que la historia del hombre se basa en eso. Partimos por Caín. Lo primero que hizo Caín, por envidia, porque su ofrenda no fue tan agradable como la de su hermano Abel, imagínate, fue a derramar la sangre de su hermano. Y muchas veces hemos visto como, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial se inició por algo muy parecido, por esas disputas de poder de hombres que quieren alcanzar el poder, que quieren alcanzar sobreponerse sobre otros, o por ambición de tener más territorios, de tener más bienes, más recursos. Incluso hasta en nuestras familias de repente se produce peleas y disputas, guerras, familias se separan por cosas vanas, por cosas que no tienen ningún valor, cuando las familias todos deberíamos amarnos y querernos, y a veces por nuestra propia ambición, nuestro corazón, estamos pecando. Y hasta al punto de quitar la muerte a alguien que queremos y amamos. Quebranto y desventura hay en sus caminos, dice el 16. Significa que vamos camino a la destrucción. Vamos camino, todo lo que hacemos es para destruir. Y así nuestro planeta está sufriendo las consecuencias nuestras. Estamos destruyendo el planeta. Nuestro camino sin Dios es camino a la destrucción y a la miseria. El 17 dice, y no conocieron camino de paz. Está en el Isaías 59, del 7 al 8. Dice ahí, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Y parece que la ambición del hombre es siempre estar buscando la guerra. Parece que no hay otra manera del hombre de poder desarrollarse así sin Dios. Así no buscando la voluntad de Dios, sino buscando su propia voluntad. Parece que lo único que quiere es buscar su propio camino, hacer la guerra, pasar por el que está encima, pasar por encima del que está delante mío, y sin importar lo que sea. Si hay que matarlo, lo matamos. Si hay que esclavizarlo, lo esclavizamos. Pero yo tengo que estar por encima del otro. Parece que es el pensamiento del hombre natural, del hombre sin Dios. Y está esa tendencia en el hombre al conflicto. Como vemos también en nuestra familia, en nuestros amigos, a veces en los mismos trabajos, cuántas peleas se producen por riñas o por cosas que no tienen sentido, y que a veces equipos de trabajo se destruyen porque hay una ambición o una pelea interna. Los equipos de fútbol que ahí vemos también en el Mundial, que si no están bien unidos, bien concentrados, se dispersan. Después, pasando al 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Salmo 36:1 dice: la iniquidad del impío dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay respeto por Dios, no hay ese temor, esa reverencia que debemos tener delante de nuestro Dios. Parece que el mundo no le importa a Dios, no existe Dios, lo niegan y pasan como si no existiera y siguen su vida así como si nada. No hay temor de Dios. No hay reverencia por aquel que creó todas las cosas, por aquel que hizo este planeta, que hizo este universo para nosotros, por aquel que aún siendo pecadores y destituidos de la gloria de Dios, nos dio vida y nos dio salvación, nos dio la salida para que cuando este Dios haga el juicio tengamos una escapatoria, una instancia de salvarnos. No hay respeto por Dios, no hay temor de Dios. Y el 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Como ven, Pablo usó muchos versículos o argumentos del Antiguo Testamento para decir: los pecadores son así. Y Dios opina esto de los pecadores. Por eso mismo no tenemos cabida con Dios en su reino. Porque si usted traería a su casa a alguien que le quiera engañar, que le quiera mentir, que le quiera matar, ¿usted le gustaría vivir con alguien así? A mí no, y a Dios menos. Por eso Dios ahora ha procurado de que seamos librados de esto. Y dice ahí que, bueno, ahora Pablo terminó de acusar a todos, diciéndole que el pecado es terrible, es muy malo, y que tenemos una primera instancia donde Dios nos dio la ley, por medio de Moisés en el desierto. A los judíos se les dio la ley. Entonces dice: sabemos que la ley, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos los que han aprendido la ley de Dios y conocen su ley, ahora saben dónde está el límite del pecado, de la santidad o de la vida con Dios. Y cuando, no sé si a usted le pasa, cuando a usted le acusan de algo y le dicen: tú eres culpable por esto. Y uno, sí, tiene razón. Uno queda mudo de la vergüenza. Uno reconoce que realmente cometí algún pecado, cometí una equivocación y no tengo palabras para decir: no, tiene razón, me equivoqué, pequé. Para eso está la ley, para dejarnos callados a nosotros y decir: sí, soy un pecador, no me queda otra. Y que quede clarito cuál es el justo juicio de Dios. De la ley hacia un lado, por decirlo de una manera, están todos condenados. De la ley para acá, Dios podrá ver quién cumple la ley y podrá ser salvo. Pero como vimos, esta ley que puso Dios, esta vara donde Dios nos hace aceptos o no, podemos ver que para el hombre es imposible cumplirla. No hay manera de que pueda cumplir esta ley. Y esta ley es la que definirá el juicio que tendremos delante de nuestro Dios. En el 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí donde Pablo muestra que por medio de la ley conocemos el pecado. De aquí para allá es pecado, de aquí para acá es la vida con Dios, la voluntad de Dios. Pero me quedo dando vuelta, dice en la primera parte del versículo: ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, de Dios. Es porque no tenemos, como hombres, posibilidad de poder cumplir toda la ley.
estando en pecado, para el hombre es imposible. Bueno, ahí hace también alusión a Salmo 143:2. Dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ya el Antiguo Testamento, por medio del rey David en este caso, está reconociendo que delante de Dios es imposible cumplir la ley. Y ahí clama David: no entres en juicio con tu siervo, por favor, porque yo sé que no voy a cumplir. Yo sé que seré condenado, no tengo vuelta. Bueno, antes de pasar al siguiente versículo, que ya empieza la parte donde viene la solución a todo esto, viene ahora la respuesta para poder salir del pecado. Justamente una de las cosas de la función de la ley es ser ayuda nuestra para poder conducirnos al Señor Jesucristo. Y eso también lo deja Pablo claro en otra de sus epístolas, que está en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Me acuerdo la primera vez que vi este versículo, no tenía idea de lo que era ayo. ¿Qué será un ayo? Entonces uno de curioso empieza a investigar, y un ayo es como un instructor, una persona que se encarga de enseñarnos, de corregirnos y llevarnos por el buen camino. Una ayuda para llevarnos a la buena enseñanza. Entonces dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra corrector, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo. Andábamos caminando por la vida sin destino, de repente la ley nos dijo: para acá, este es el camino. Y al fondo del camino está la salvación, que es Jesucristo. Y después ahí viene, pasando al versículo siguiente, como título le pone la Reina Valera, en sus Biblias pueden verlo: la justicia es por medio de la fe. Y ahora viene la parte que yo creo que a todos nos gusta y que nos encanta y nos satisface el corazón, porque vemos la salvación. Dice ahí en el 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Así como ¡pam! Ahora hay otra cosa aún mejor, dice Pablo, y que se les manifestó, se les enseñó a ustedes en la ley y los profetas. O sea, ya se les enseñó en el Antiguo Testamento a todos ustedes, ya lo saben. ¿No lo saben? ¿No se han dado cuenta? ¿No han leído tantas veces la Torá, como dicen los judíos? Y quería igual detenerme un poquito ahí, donde dice Pablo la ley y los profetas. En el ámbito judío, lo que es la Biblia en sí, el Antiguo Testamento lo clasifican en 3 partes, que son la ley, que llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, donde está toda la enseñanza y los preceptos que Dios exige a los hombres como ley. Luego están los profetas, donde están todos los profetas que ya conocemos: Josué, bueno, hay otros libros más que son Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí aprovechando de aprenderse el cantito. Pero están los profetas, donde también está enseñada esto que ahora va a anunciar Pablo. Está en la Torá, en la ley, está en los profetas. ¿Y qué es lo que es? ¿Cuál es la manifestación del juicio de Dios o de la justicia de Dios? Dice en el 22: la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y ahí voy a hacer un pare para poder meternos. La justicia de Dios, o sea, la que ahora para Dios lo que establece como la justicia es
la fe en Jesucristo. ¿Y para quién? Para todos los que en Él creen. Y ahí vuelve a refutar que la fe en Jesucristo es para todo hombre. No es solo para gentiles, no es solo para judíos, es para todo el mundo. Si se fijan en los primeros libros, Pablo se ha enfocado harto en decirlo para judíos y para gentiles, para judíos, para griegos. En ese tiempo era la división que había en el mundo. Estaban los judíos, estaban los gentiles. Pero era para decir que para todo el mundo está abierta la puerta de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Ahora, esa palabra fe no es una fe, porque a veces yo he escuchado en el mundo que dicen, no, yo tengo fe en mí mismo. No, yo tengo fe en mi esposa porque ella me va a cumplir, me va a ser fiel. Pero esa fe es una esperanza de tener alguna oportunidad de poder creer que esa persona no va a fallar. Pero ya hemos aprendido que el hombre falla. El hombre peca, el hombre no tiene salvación por sí mismo. Y el único que no falla es Dios. Por eso es la fe en Jesucristo. Y esa fe es confiar en Él, descansar en Él, obedecerle a Él, caminar con Él, entregarle todo a Él. No es solamente en una esperanza de confiar que no me vaya a fallar. No, es entregarse por completo a Él, a Dios. Aquí hay, dentro de lo que está viendo en el versículo 4, en el capítulo 4, cuando pasemos al siguiente capítulo, se menciona al profeta Abraham, al patriarca Abraham, y el ejemplo de fe de él es el ejemplo que respalda todo esto como la fe. ¿Por qué? Porque Abraham, dice ahí, se le tomó en cuenta como justicia su fe. Él creyó en Dios sin tener ley, sin tener Torá, sin tener Biblia, sin tener nada, sin tener la circuncisión. Dios le habló, se manifestó a él, le dijo, haz esto, confía en mí, yo te haré a ti padre de muchas naciones, te haré grande entre los hombres. Sabemos por la palabra también que él tuvo sus vacilaciones, tuvo sus caídas, pero a la larga Abraham creyó, hizo lo que Dios le pidió y fue bendecido grandemente y Dios no le falló a Abraham. Y esa conversión de Abraham, esa fe que depositó en Dios, es no tan solo que creyó en la palabra de Dios, sino que confió en Él, obedeció a Él y se entregó por completo a Dios. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros también. No basta con decir o proclamar, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, creo en Dios, creo en Jesucristo. No basta decirlo de la boca para afuera, tiene que haber una conversión dentro del corazón auténtica y verdadera, como la fue el ejemplo que nos dejó Abraham. Acá he puesto como ejemplo en varias partes y respalda toda esta este mensaje que entrega Pablo, y lo usa, de hecho en el capítulo 4 le dedica una porción importante a Abraham. Y ahora retomamos el versículo y ahora viene la parte que no nos gusta mucho, pero dice porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo que hemos aprendido y no sabemos de memoria, pero vuelve a recordarnos que todos pecaron y por eso mismo estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos parte con Él. Estamos fuera de su reino, fuera de la vida con Él. Y en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús. Este versículo parecía que resumiera todo el Evangelio. Somos justificados. ¿Qué es justificados? Es estar conformes a la justicia de Dios. O sea, ahora yo me someto a la justicia de Dios y soy aprobado. No soy condenado. Gratuitamente, por su gracia, a nosotros no nos cuesta nada. No tenemos que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. Es Jesucristo quien dio su vida, quien se puso por delante de nuestro para Él recibir nuestros pecados y poder tener perdón y poder estar reconciliados con nuestro Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es adherirnos al pacto de Cristo, al pacto de su sangre. Bueno, y gracia es un regalo. Esto fue por regalo, gratis, y es un regalo, yo creo que inconmensurable. No hay mejor regalo que podamos recibir que la salvación. Y mediante la redención que es en Cristo Jesús, redención, me metí un poquito más en la palabra redención, que lo usamos bastante, pero para poder entender mejor y darle más profundidad a lo que estamos creyendo, antiguamente la redención era un pago que se hacía para liberar a un esclavo o a un prisionero. Una vez que este pago se hacía, el esclavo o el prisionero era redimido, o sea, era liberado, dejado en libertad y podía caminar como hombre libre. En nuestro caso, Jesucristo pagó ese precio. Y por ese precio somos redimidos, somos libres del pecado, libres de condenación. Somos hombres libres. Luego, en el 25, bueno, si se fijan, ya apareció el nombre de Jesucristo. Para mí es agradable encontrarme el nombre de Jesucristo. Me encanta leerlo, me encanta encontrar la palabra. Y en el 25 dice, a quien, o sea, al Señor, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando uno por primera vez llega a la fe y lee estos versículos, pasa de largo y no entiende la profundidad de lo que dice en esta oración. Y aquí yo creo que da para hacer un libro completo de este versículo. Y para darle algo de profundidad. ¿A quién Dios puso como propiciación? Lo mismo, de repente llegamos a una palabra que no entendemos mucho. ¿Y qué significa propiciación? La propiciación es apaciguar la ira de Dios por ser ofendido y para reconciliarse con Él. O sea, satisfacer la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento se les dio como orden sacrificar animales, sacrificar corderos, sacrificar vacunos, pero esos no eran suficientes para satisfacer o para cumplir con el juicio de Dios, para aplacar su ira, por decirlo de una manera. Sino fue hasta cuando llegó esa sangre preciosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, un solo sacrificio hecho una vez y para siempre, el que nos libró y el que fue propiciación para nosotros con Dios. Con esa sangre, los hombres son, la ira de Dios es aplacada, que debería haberse derramado sobre nosotros, es aplacada por medio de la sangre de Jesucristo. Dice ahí, por medio de la fe en su sangre. ¿Y por qué los cristianos damos tanta énfasis a la sangre de Cristo? Antiguamente, en el mundo antiguo, la sangre se consideraba que la sangre era la vida, o en ella estaba la vida del ser viviente. Si yo a un animal le sacaba la sangre, moría inmediatamente. Nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, su sangre fue derramada y por esa sangre fuimos salvados. Pero esa sangre trae una vida
distinta para nosotros, una vida perfecta, una vida aún mejor que la vida que tenemos. Y esa sangre derramada es la que hoy día nos da vida abundante, una vida aún mejor que la que tenemos. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí pareciera que nuestro Dios estaba enojado con nosotros por ser pecadores. Podría haber derramado su ira sobre nosotros, cosa que sí lo hizo en alguna instancia, en Noé, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Okay? Nuestro Dios derramó su ira a lo largo de la historia del hombre. Pero hay una instancia final donde Dios va a derramar toda su ira, que es el juicio final. Pero, mientras tanto, nosotros estamos aquí y estamos en pecado. Y dice ahí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿quiere decir que nos hizo un perdonazo y Dios se olvidó de nuestros pecados para atrás? No. Nuestros pecados nos condenan y por un instante nuestro Dios hace un alto en su ira y dice, voy a dar una instancia al hombre para que se arrepienta. Pero el pecado alguien tiene que pagarlo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar en este juicio y Él pagó por nosotros. Bueno, después en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. De repente uno dice, o usando su propio razonamiento, dice, pero ¿por qué Jesucristo tomó nuestro pecado siendo Él inocente, perfecto y santo? ¿Por qué Él tiene que pagar los pecados nuestros? Alguno podría decir, no, es injusto, no, yo debería pagar porque yo soy el que pequé, yo debería pagar por mis pecados. Pero si fuera así, tendrían la muerte segura, muerte para siempre, muerte eterna. Si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz, no tendríamos esa chance. Y esa es la justicia de Dios. Dios dijo, no, el hombre no puede pagar. Yo voy a pagar ese precio. Enviaré a mi Hijo, Jesucristo, y Él tomará el lugar del hombre. Por eso dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. De esa manera, Dios manifestó su justicia por medio de Jesucristo, a fin de que Él, el Señor, sea el justo. Él es el justo, Él es el único que puede pagar el pecado del hombre. Y a su vez, siendo Él el justo y muriendo en la cruz y pagando el pago de esta liberación, cumplir con la justicia de Dios, Él mismo justifica al que es de la fe en Jesús. Si yo me adhiero a Jesús, tengo salvación junto con Él, tengo perdón de pecados junto con Él. Y ahí viene ya casi terminando. El 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Esa como enorgullecerme de estas cosas, de que ahora soy santo, que soy libre de pecado. Pero no debería haber jactancia ni orgullo en nuestro corazón, debería haber humildad, debería haber gratitud, agradecimiento por tan hermoso regalo. Queda excluida, ¿por cuál? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Porque me porté bien? ¿Porque hice las cosas bien yo? ¿Porque fui a la iglesia? ¿Porque di mi diezmo? No. El que justifica, lo que justifica es por la ley de la fe.
Nosotros no hicimos nada para salvarnos, no teníamos nada que hacer, no podemos hacer nada. El que hizo todo fue nuestro Señor Jesucristo. Y esta ley de la fe, la misma que vimos con Abraham, que confió y se entregó a Dios y le obedeció, por esta misma fe tenemos que ahora confiar y entregarnos a Cristo. Y para ir redondeando, como Pablo es súper lógico y metódico para ir predicando su palabra siempre, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Obviamente aquí Pablo tiene que igual completar todo su discurso contestando a todos los hombres que estaban atacándole, los que eran detractores de Pablo. Tenía que responder a todas esas instancias por medio de el Evangelio y la palabra de Dios. Y lo primero que recalca en la conclusión, dice, el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. De seguro, si algún judío de esa época hubiera escuchado eso, se le habría caído el pelo, porque ellos confiaban totalmente en la ley. Era la ley de Dios. Si no cumplo la ley, no, estoy condenado. Y aquí Pablo está diciendo que el hombre justificado es hecho justo por la fe y sin las obras de la ley. Más tarde aprenderemos que es así y tiene que ser así. Porque para que nadie se gloríe, para que nadie diga que por mí mismo me salvé. Me salvé por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Y en el 29, para ahora no dejar ese cabo suelto, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. Bueno, ahí la idea es que Pablo enfoca que la salvación es para todo el mundo y no dejar a nadie afuera. Luego en el 30 también dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a ambos grupos. Y ahora en el 31 remata para poder dejar callados a los judíos que le tenían mala. Decía, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, ahora que tengo fe en Cristo, estoy eximido de la ley, hago lo que quiera, tengo chipe libre. En ninguna manera, dice Pablo, dice, sino que confirmamos la ley. Ahora que estoy con la fe en Cristo, me es mucho más fácil cumplir la ley. Porque ahora que estoy siendo discípulo de Cristo, estoy buscando la mente de Cristo, cómo Él piensa, cómo Él hace. Ahora voy a hacer lo que la ley dice con mucho más facilidad. Me va a costar menos. No voy a poder cumplirla totalmente, porque que la cumplió fue Cristo. Pero mi vida va a cambiar porque ahora, antes mentía y ahora no miento, porque ahora sé en mi corazón que mentir es malo. Antes no codiciaba. O sea, antes codiciaba, pero ahora no dejé de hacerlo, porque también aprendí que era malo, y eso me lo enseñó la fe en Cristo. Por lo tanto, por la fe confirmamos la ley. Yo en mi fe sé que estoy cumpliendo la ley. Primero porque en Cristo cumplo la ley, porque Él cumplió la ley, estoy en Él. Y la otra, que Él ahora empieza a limpiar mi corazón, a limpiar mi ser, y acercarme a lo que es más cerca de la santidad, a ser libre de pecado. Dice ahí, en Gálatas 3:24, también ya lo habíamos mencionado, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, cuando Jesucristo murió en la cruz. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Trataba de pensar cuál era una manera gráfica de poder representar qué significa la ley, qué significa la fe, qué significa el pecado. Y lo mejor que se me ocurrió, que es bastante certero, es
Si se imaginan una autopista, tenemos al medio una calzada, luego a los lados tenemos una baranda, por lo general se llaman defensas viales, son para que el vehículo no salga disparado, y a los costados tenemos un terreno eriazo donde está el campo por donde está el medio de la autopista. Pero si se fijan, todas las autopistas tienen unas líneas en el medio que delimitan los carriles por donde tengo que ir. Entonces, haciendo un paralelo, pensé, esas líneas deben ser como la fe en Cristo, que si bien de repente me puedo salir, pero puedo volver, pero me indican exactamente por dónde tengo que ir y me mueven por el centro de la vía y que no me salga para los lados. Cuando me salgo, me puedo dar cuenta. Ponen unas tachas que me avisan, te está saliendo el camino. Las barreras laterales serían la ley. Al momento que yo me salgo de esa barrera, peco. Y créame que cuando un vehículo toca esa barrera y se sale, se destruye completamente. Ese es el efecto del pecado en el hombre. Esa barrera, si bien impide que me salga, pero si el vehículo viene muy rápido y se sale, ese auto se va a destruir y lo más probable es que ese conductor muera y ese vehículo quede inutilizable. Cuando traspaso la ley, estoy en pecado y el pecado mata al hombre. Cuando estoy en fe, estoy en el camino de Cristo, dentro de las líneas, voy por el camino correcto y llego a destino sin problema. Si yo me saco en el camino, a lo mejor me desvío un poquito y piso la línea, Jesucristo es misericordioso para hacernos volver, para avisarnos, te estás desviando, vuélvete. Es ahí donde tenemos que andar todos los hijos de Dios, dentro de las líneas. Por ningún motivo pasarnos de la barrera. El mundo está viviendo varios kilómetros lejos de la barrera, perdidos. Los que son hijos de Dios, los que buscan a Dios, están caminando derechito por el centro de la calzada. Camino al destino final que es nuestro Dios. El reino junto a nuestro Dios. Bueno, traté de apurarme para poder alcanzar en este tiempo, cerrar el capítulo 3. De repente me alargo mucho, así que por eso me apuré un poco. Pero yo creo que todos tenemos claro estos versículos que están aquí, yo creo que muchos los sabemos en memoria y los tenemos claro y sabemos que no hay redención si no es por medio de Cristo. Y vemos aquí como en versículos clave está toda la doctrina de nuestra vida. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Esa es una. Y la otra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es gratis. El que pagó el precio es Cristo. Lo único que tenemos que hacer es adherirnos al pacto de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo. Él hizo toda la obra completa para salvar al hombre. Y Él cumplió con la voluntad de Dios. Él cumplió con la ley. Y estando nosotros en Él, tenemos acceso a todos esos beneficios, a todas esas bendiciones. Si bien aquí Pablo desglosa todas estas cosas que son de la doctrina, a mí me encanta que de repente Pablo usa ejemplos o cita al Antiguo Testamento para mostrarnos lo malo que somos con el pecado, qué tan desagradable es el pecado para Dios y por qué estamos destituidos de la gloria de Dios, y qué satisfacción en el corazón saber que tenemos salvación, que tenemos vida eterna, que tenemos esa chance, ese perdón, esa misericordia de Dios de poder tener vida junto a Él. Creo que el mundo no sabe y ni conoce lo que es la vida con Dios. Por eso lo rechazan, por eso se apartan de Él. Y por eso nos puso a nosotros, algún tiempo los judíos y ahora a nosotros la iglesia, a proclamar al mundo
todas estas cosas, estas verdades que están aquí en la palabra. Y nos damos cuenta que son simples, que son fáciles de comprender y que deberíamos divulgarlas a todo el mundo, a todo el que se cruce por delante. Es nuestra misión y tenemos que hacerlo. Nosotros ya somos salvos, ya comprendimos estas cosas, ya creemos en Cristo, creemos en la palabra, creemos en Dios, depositamos nuestra confianza en Él, le obedecemos. No escucho ni un amén. Obedecemos, creemos en Él, ¿cierto? Y estamos salvos, estamos en sus manos y nada se podrá interponer entre nosotros y Dios. Pero aún está nuestra tarea de poder entregarla al mundo, como también una vez se la dio a Israel, ahora la tiene la iglesia. Bueno, con esto cerramos el 3 y el próximo capítulo, en este mismo lugar, en este mismo horario, veríamos ahí unos ejemplos con Abraham y otros más para hacer estos paralelos que Pablo le encanta poder hacer estos nexos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre amado, Padre santo, cómo no agradecerte tu misericordia y tu amor para con nosotros, viendo cómo tú diste lo más valioso tuyo a nuestro Señor Jesucristo. Padre, tú diste lo más importante, lo primero tuyo, para salvación nuestra a hombres que somos inmerecedores de tu voluntad, inmerecedores de tu salvación. Somos pecadores, te dimos la vuelta a la espalda, no te buscamos, proferimos mentiras, engaños, matamos, derramamos sangre, pero tú aún así has puesto para nosotros salvación. Lo que hemos comprendido en nuestro corazón, esta salvación, te damos gracias y te pedimos que sigas obrando en nuestra vida, obrando en nuestro corazón, para seguir perfeccionándonos, para seguir santificándonos, para seguir sirviéndote fielmente, seguir trabajando en la obra, sabiendo que es un privilegio y un honor ser siervo tuyo y caminar junto a ti. Ayúdanos, Padre, a proclamar con denuedo tu palabra, a proclamar estas verdades, a no callar la boca, a ser una iglesia viva, una iglesia que sale luz para este mundo. Ayúdanos, Padre, a terminar con estos últimos tiempos que se avecinan de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la profecía. Sabemos que serán tiempos difíciles, pero sabemos que detrás nuestro hay un Dios todopoderoso que nos sostiene, nos guía y nos lleva por los buenos caminos. Padre mío, lo pedimos y lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.